Bueno, Dios les bendiga. Hoy es un día más para adorar y glorificar a Cristo. Siempre lo digo, que solamente Jesucristo da vida, solo Jesucristo habla de muchas formas y maneras. Hoy la palabra de Dios va a hablar a nuestra alma, a nuestro corazón, a todas las familias, la gente, los hijos de Dios y a la creación de Dios. Hoy el tema de hoy se titula Mi casa sobre la roca o la arena. Entonces tenemos que entender, este tema es muy interesante porque se titula ¿Es mi casa está sobre la roca o la arena? Hoy en día la mayoría del mundo entero, las familias, los matrimonios, los hijos e hijas o las circunstancias alrededor del mundo, ya sabemos que hay dificultades, hay cosas difíciles en la vida, como económicas, familiares, con hijos, con padres, con toda el área familiar, incluso en las amistades. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a hablar a través de su palabra y nos va a indicar, y que hoy la pregunta es: ¿en qué está tu casa? ¿En la roca o en la arena? Este pasaje bíblico que habla Mateo y Lucas nos habla acerca de la fundación de una casa. La fundación, cuando habla la fundación de la casa, habla acerca de la persona, habla acerca de las familias. Por ejemplo, en la palabra de Dios marca la casa, también significa es un cuerpo o es una persona, sea hombre o sea mujer, está representando la casa. Por ejemplo, si nos vamos a estudiar la palabra de Dios, sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es una casa donde habita el Espíritu Santo. Hoy en día estamos tan ansiosos, tan preocupados, tan ciertas circunstancias en la vida, que no nos damos cuenta dónde está fundada tu casa. Tu casa dónde está fundada, en la roca o en la arena. Hoy en día, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos del 24 en adelante, nos habla acerca de la casa, donde tenemos que fundar nuestra casa. Nuestra persona, dónde está fundada, dónde está direccionada o en quién están confiando. Si es en la roca o en la arena. Por ejemplo, cuando dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27, dice: todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embestieron contra aquella casa, y no se cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Este pasaje habla acerca de la fundación o en quién estamos confiando. Hoy por ejemplo, la persona testifica una casa. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, las personas que se dedican a la construcción, si nos damos cuenta, si no hay buen cimiento, si no hay buena estructura desde el inicio, una buena construcción en una casa, sabemos que esa casa va a estar débil. Entonces debemos de entender que hoy la roca representa a Jesucristo y la arena representa las circunstancias o en quién estamos confiando. Entonces hoy en día debemos de comprender, y la pregunta es: ¿dónde estás poniendo tu confianza? Si en la roca, que es Cristo, o en Satanás y en sus tribulaciones. Sabemos que en el mundo entero hay dificultades. En las familias, en todos lugares hay dificultades. Por ejemplo, aquí dice que todo aquel que pues me oye es palabra y las pone por obra, compararé al hombre imprudente. O sea, debemos de ser prudentes todo el tiempo. Debemos de estar confiando en la roca que es Jesucristo. Hoy en día, lamentablemente, no tenemos esa fe o esa confianza en Jesucristo que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos cimentando nuestra casa en la arena. Por ejemplo, si tú construyes una casa en la arena que estás continuamente en movimiento, la casa es débil. Cualquier temblor, cualquier circunstancia que venga, la va a destruir, la va a conmover.
Pero cuando estamos cimentados en la roca es muy difícil para mover. No cualquier cosa va a mover la roca. No importa el problema, la circunstancia, si ponemos la confianza en Jesucristo, que es la roca, no nos va a mover. Por eso dice: todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embestieron contra aquella casa, y no se cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Una buena casa cimentada no nos puede mover el viento, no nos puede mover el aire, no nos puede mover la lluvia o la tormenta. Por eso cuando estamos en Cristo fundados en la roca, no nos puede mover nada. Porque debemos de entender que Jesucristo está de nuestro lado y Él pelea nuestras batallas. Hoy en día, lamentablemente, el mundo cristiano, las familias en Cristo, la creación de Dios, hay dificultades como familias en las iglesias y nos ponemos a pensar. Claro que están las pruebas, claro que están las circunstancias, pero Jesucristo aquí nos está enseñando dónde está fundada tu casa, en la arena o en la roca. Por ejemplo, la arena del mar. Cuando la arena, la marea, si nos damos cuenta, la marea sube demasiado, la arena se va muy rápidamente, se lo lleva al mar. Y muchas veces así pasa hoy en día. Mucha gente está fundando su casa sobre la arena. Cualquier situación los conmueve, cualquier situación los destruye, cualquier situación los desanima y los pone mal. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios, Jesucristo nos enseña dónde está fundada tu casa, si en la roca o en la arena. Cuando está fundada en la roca no hay nada que nos mueva. Satanás está derribado, las pruebas están derribadas y Dios nos da la certeza que nos va a bendecir, que nos va a libertar y nos va a dar sanidad. Y también nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque está fundada nuestra casa sobre la roca. También la casa representa a los padres, hijos y a los que habitan en un hogar. La casa representa un hogar. Entonces debemos de entender que aunque las circunstancias estén difíciles, debemos de poner la confianza en Jesucristo, que Él nos va a libertar, que Él nos va a sanar, que nos va a bendecir y nada nos va a detener porque está fundada la casa en la roca. Por eso dice aquí: descendió la lluvia y vinieron los vientos, torrentes soplaron los vientos y embestieron contra aquella casa y no se cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Por ejemplo, aquí las torrentes, los vientos, la lluvia, todo eso representa la prueba, representa la escasez, representa el ataque de Satanás. Y cuando fundamos nuestra casa en la roca, Satanás está derribado. Las pruebas difíciles están derribadas y Dios nos da la victoria. Hoy en día, muchas veces, por ejemplo, en la enfermedad, a veces lo más importante, y mucha gente dice, es que vienen las enfermedades y todo eso, y corremos al doctor antes que a Dios. Entonces tenemos que tener la confianza en Cristo, que Él es nuestro sanador. O en las circunstancias difíciles, mucha gente corre al hechicero, mucha gente corre al adivino, mucha gente corre a las cosas fáciles y no corren a Jesucristo, que Él les va a dar la victoria. Buscan la forma, las maneras fáciles de las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios los comprende que es difícil. Dios los comprende que están mal. Pero debemos de entender que solamente la confianza y si fundamos nuestra casa en la roca, vamos a tener victoria. ¿Por qué? Por ejemplo, las personas o la casa o el hogar que esté fundada en la arena, dice la palabra de Dios en el versículo 26, dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, les compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Hoy en día, ¿cuántos hogares están en ruina? ¿Cuántos matrimonios están en ruina? No solo económica, sino que muchas veces no hay amor, no hay esa paz, hay pura división en las casas, en los hogares. Hoy en día, incluso estos problemas están en la iglesia también.
Hoy en día están fundados su casa sobre la arena, que cualquier viento los mueve y los derrumba y les tira sus casas, sus bendiciones, sus sanidades, sus liberaciones. Por eso Jesucristo aquí nos dice en Mateo que debemos de fundar nuestra casa sobre la roca. Si nos damos cuenta, en la roca fuerte, cuando hay una roca bastante profunda, es muy difícil sacarla, es muy difícil moverla de un lado a otro. Incluso las pueden sacar en pedazos, pero no como tal desde la raíz. Hay rocas así muy fuertes, y esta roca que nos representa aquí, que representa a Jesucristo, porque Jesucristo es la roca inconmovible. Jesucristo es nuestro protector, nuestra roca que nos levanta en alto y no nos tocará nada, ni la prueba, ni el viento, ni las circunstancias difíciles. Porque hoy en día debemos de entender que debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, que es la roca inconmovible. Por ejemplo, dice: y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se quedaba atónita de su doctrina, porque les enseñaba quién tiene autoridad y cómo los escribas. Cuando Jesús terminó esta historia que les decía a los discípulos, les estaba enseñando a tener autoridad, les estaba enseñando en quién confiar, estaba dividiendo a Satanás y a Jesucristo. Hoy en día, lamentablemente, no tenemos esa confianza, esa fe, porque hay un espíritu que nos derriba muchas veces. Por ejemplo, el espíritu de incredulidad, el espíritu del desánimo, el espíritu de confusión, el espíritu de desgracia, de ruina, que muchas veces le permitimos entrar a las casas. Debemos de entender que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da herramientas, nos da fuerzas, nos da habilidades para derribar todo ello. Una de ellas es la fe, el don de la fe, de creer en Jesucristo, las cosas que fuesen como si ya existieran. Mucha gente dice: tengo fe, pero están viendo el problema. Hay un pasaje de la Biblia que dice que no vivimos por fe, no caminamos por vista, sino por fe. Cuando caminamos por vista vemos la situación difícil, vemos la enfermedad, vemos las consecuencias, pero en fe es de que vemos en fe que Dios ya va a hacer la obra, que ya está hecha. Aunque tú no estés viendo el milagro ahí mismo, tú ya lo debes de creer que ya está hecho. Y cuando tú creas eso, Dios va a poner inmediatamente el milagro conforme a su voluntad. Hoy en día queremos ver la sanidad, queremos ver la bendición, queremos ver las circunstancias buenas, pero no tenemos fe. Queremos verlo con nuestros propios ojos, y eso no es así. Jesucristo no se mueve por emociones. Jesucristo no se mueve conforme a la voluntad del hombre. Se mueve conforme a su voluntad de Él. Conforme lo que nos parezca mejor a cada hijo y a cada hija de Dios. Hoy en día, lamentablemente, nuestra casa está fundada, muchos de ellos que no han obtenido la bendición o cosas así, es porque está fundada su casa sobre la arena. La casa en arena es conmovible. Constantemente está cayendo, constantemente recibe golpes, constantemente vive en destrucción y en ruina. Pero cuando estamos fundados nuestra casa en la roca, Dios nos bendice, Dios nos cuida, pero también nos protege de todo viento, de toda torrente, de toda prueba de Satanás, de todo ataque de Satanás. Por eso Jesucristo les decía aquí claramente a los discípulos cómo moverse, en quién confiar. A veces nos quedamos viendo con nuestra vista natural y decimos: es que no pasa nada, es que no tengo nada, es que no obtengo nada. Pero es porque estás viendo con tus ojos naturales, con la vista natural del hombre. Pero cuando vemos en los ojos espirituales con la fe que es en Jesucristo, es porque dices: yo creo en mi sanidad, porque yo, aunque no sientas la sanidad, pero tú ya debes de creerla para obtener esa sanidad. Lo mismo en la bendición. Si tú no ves la economía, entonces tienes que creer para que se haga materia esa bendición. Si tú no crees primero, no se obtiene nada. Por eso aquí dice: todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Entonces muchas veces ese es el problema. La dificultad, la ansiedad, la preocupación, las circunstancias difíciles. Queremos abarcar con un solo dedo todos los problemas, pero no nos toca a nosotros pelear las batallas, porque Jesucristo pelea nuestras batallas para darnos la victoria. Lamentablemente a veces queremos luchar con nuestras propias fuerzas y jamás vamos a poder, porque cuando luchamos con nuestras propias fuerzas lo que viene es desgaste, lo que viene es enfermedad y viene más preocupación. Por eso debemos de dejar, por eso decía más adelante la palabra de Dios, dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, que Él nos hará descansar. ¿Por qué nos decía eso Jesús? Porque Él sabe que tenemos cargas, Él sabemos que tenemos necesidad, pero cuando soltamos nuestras cargas a Cristo, Él sabe de qué estamos necesitando y Él abre la puerta para bendecirnos. Pero cuando está fundada nuestra casa sobre la roca, y si Cristo es la roca, Él nos va a guiar a toda verdad. Su Santo Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a su bendición. Por ejemplo, igual en Lucas capítulo 6, habla acerca de ello, de la casa. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa, excavó hondo y echó los cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa encima de la tierra sin cimientos, contra la cual embistió el torrente, y al instante se derrumbó y fue grande la ruina de aquella casa. Este pasaje habla acerca de ello también, de la casa de fundar la roca en Cristo. Nuestra casa debe estar fundada. Por ejemplo, aquí habla de los cimientos sobre la roca, y cuánto vino una inundación, no lo derribó. No derribó para nada esa casa que estaba fundada en la roca, porque los cimientos estuvieron en la roca, cimientos fuertes y correctos. Así es hoy en casa, hoy así la familia, hoy así la iglesia debe estar fundada en el cimiento o en la roca que es Jesucristo, para estar fuertes, para estar fortalecidos. Que si vienen las inundaciones, que vienen los problemas, circunstancias, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos da oportunidad para la victoria. Pero es muy difícil hoy en día hacer esto, porque lamentablemente no están confiando en Jesucristo y no están siguiendo su palabra. Por eso aquí dice: si escucha mi palabra, o sea su voz, y obedece. Y es lo que quiere decir estos pasajes: escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que guía nuestros pasos. Es la que nos guía a toda verdad, a toda bendición, a toda sanidad y a toda libertad. La voz de Dios es la que guía nuestros pasos hoy y siempre. Primer punto es escuchar a Dios. Segundo punto es obedecer a Dios. Y tercer punto es resistir las circunstancias difíciles para poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces es difícil esto, pero realmente Jesús nos dio un ejemplo. En todo el mundo conoce que cuando Satanás quiso tentar a Jesucristo en el desierto, lo tentó de muchas formas y maneras, pero jamás lo conmovió, jamás lo movió, porque Él era la roca misma. Hoy en día pasa lo mismo.
Hay circunstancias difíciles y mucha gente lo primero que hace, vuelvo a repetir, un ejemplo en la sanidad. Buscan el doctor o buscan la brujería para ser sanos y ser libres. Otros buscan la economía fácil, empiezan a hacer cosas indebidas para obtener cosas rápidas y no se esperan a la voluntad de Dios. Por eso el primer punto es escuchar a Dios, obedecer a Dios, resistir el desierto para que Dios derrame de su bendición. Cuando Jesús pasó Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto. Satanás lo tentó de muchas formas. Lo tentó en la economía, lo tentó en muchas áreas de avaricia, de cosas, de poderío. Y muchas veces hoy en día pasa todo esto. Vienen las tentaciones de Satanás para hacernos caer. Vienen las circunstancias difíciles para hacernos pecar. Pero el Espíritu Santo hoy nos está enseñando a través de su palabra que debemos de fundar nuestra casa sobre la roca, para confiar en Jesús, para obedecer a Jesús y ser bendecidos por Él. Lamentablemente hoy la mayoría de la gente está fundando su casa sobre la arena, sobre las circunstancias difíciles, sobre lo más fácil que hay. Mucha gente no le gusta comprometerse con Dios, vivir en obediencia, no les gusta sujetarse a la voluntad de Cristo, no les gusta sujetarse a su palabra. Y eso es también fundar la casa sobre la arena. Por eso es que cuando vienen las circunstancias difíciles, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos derriba. Y recuerden que Satanás es un mentiroso. Recuerden que Satanás viene a robar, matar y destruir. Y debemos de entender que Satanás solo viene a desanimarnos, a destruirnos. Pero recuerden también al 100% que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Abundancia económica, abundancia en salud, abundancia familiar, abundancia en todas las áreas de lo que emprendamos en esta tierra. Y mucha gente no capta y no entiende esto y le cree más a Satanás. Muchas veces Satanás viene y te dice al oído, a tu mente, te dice no puedes, no tienes, no puedes lograrlo. Y es Satanás mintiendo para que tú no recibas la bendición que Dios tiene. Un ejemplo, estás en tu trabajo y dices, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Y cuando eso lo escuchas, no es Dios, es Satanás. Es Satanás mintiendo para que no tengas la bendición. Porque Satanás dice no puedes, pero Jesús dice sí puedes en Cristo. Por ejemplo, Filipenses 4:13 dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces, ¿por qué decimos no podemos? ¿Por qué decimos no puedo? Si Jesús nos está diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tal vez hoy en tu familia, tal vez hoy en tu trabajo, en tu escuela o donde tú te muevas, dijiste ya no puedo, estoy desanimado, estoy desanimada, que ya no encuentras salida o esperanza. Yo te quiero decir que solamente en la roca que es Jesucristo podrás lograrlo. Solo en Jesucristo podrás obtener tu bendición, tu sanidad, tu libertad. Hoy en día, la mayoría de las personas, por ejemplo, en este inicio de año, que estamos corriendo los primeros días del año, mucha gente en lugar de tener bendición, de tener así, la gente está peor que el otro año. Y dicen ya no puedo más, otra vez es mi año y no tengo nada, no puedo hacer nada. Pero eso es mentira de Satanás, porque Dios tiene promesas para sus hijos, tiene promesas para sus hijas, tiene promesas para aquellos que están fundadas su casa sobre la roca. Es tiempo de venir a Jesucristo, de confiar en Él y de confiar en sus promesas. No importa que la circunstancia esté difícil. Recuerda que para obtener una bendición, para muchos no les gusta el desierto, pero la Biblia dice que Él nos permite cosas. Él no jamás va a permitir cosas que no podamos resistir.
Y no es porque sea malo o porque no nos ame, sino porque Él tiene un plan y un propósito contigo. Sea de bendición económica, sea de ministerio, sea en tu iglesia, en tu familia, Él tiene planes contigo para bien. Y debemos de confiar en Jesucristo para que no seamos derribados, para que nuestra casa no sea conmovible, para que nos dé la victoria. Jesucristo, tenemos que confiar en Él y soltar todas esas cargas a Jesucristo. Recuerden que hace más de 2000 años vino Jesucristo a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, salvación, libertad. Él ya pagó el precio por ti. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no le crees a Jesús? Tal vez creíste que tu matrimonio ya estaba destruido, tu familia ya estaba completamente destruida. Pero aquí también cabe la palabra que Dios dice, cuando viene la salvación, dice, y serás salvo tú y tu casa. Cuando Él habla acerca de la salvación en casa, está hablando que si alguien de tu casa conoce de Cristo, es un hecho y una promesa que los demás conocerán y serán salvos. Eso es muy importante, creer en Jesucristo, que eres la roca inconmovible. Y nosotros como hijos tenemos que seguir su ejemplo, en obediencia. Por eso la palabra de Dios lo dice en Mateo, en Lucas, que debemos de fundar nuestra casa sobre la roca. Tal vez hoy la tormenta difícil hoy es tu economía, tal vez es tu familia, tal vez hoy es tu matrimonio, tal vez es tu iglesia, tal vez ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Pues la llave que Dios te da hoy es: funda tu casa sobre Cristo, sobre la roca, inconmovible, para que arrebates tu bendición, para que arrebates tu gozo, para que arrebates tu bendición y tu gozo y tu paz. Por eso cuando Jesucristo le decía a los apóstoles que Él nos daba paz en medio de la tormenta, eso era muy cierto, porque en medio de la tormenta muchas veces lo que nos acaba más es la ansiedad, la preocupación. Los problemas nos agobian, nos ahogan. Pero Jesucristo nos dice y nos da la promesa que Él nos iba a dar paz en medio de la tormenta, nos iba a dar bendición hasta que sobreabunde, que nuestra copa iba a estar rebosando de su presencia y de su bendición. Los salmos hablan de ello. No podemos cruzarnos de brazos y dejarnos que Satanás nos zarandee como a trigo. Eso no es correcto. Debemos de levantarnos firmes como la roca, firmes, fortalecernos en Cristo Jesús, fortalecernos en su presencia, adorarle, glorificarle en espíritu y en verdad. No te desanimes, hay esperanza en Jesucristo. No te desanimes, hay esperanza en Jesucristo. Hoy en día, ¿cuánta gente no se suicida? Mucha gente, ¿cuánto tiene problemas, circunstancias difíciles, que sienten que ya no pueden más? Y este espíritu viene y los ataca. Por eso mismo, por perder esa confianza en Cristo, por perder el ánimo, por perder la esperanza en Dios. La esperanza en Dios, recuerden que la esperanza es futura. Hay una esperanza en Cristo, pero cuando tenemos fe, es presente. Eso es estar fundado en la roca. Por ejemplo, la fe dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero se espera. O sea, no estás viendo el milagro, pero tú ya debes de estarlo creyendo para poderlo tener materialmente, físicamente en tu vida. Si tú no crees ese milagro, que Dios lo puede hacer, jamás se va a hacer materia porque no lo estás creyendo. Debes de creerlo y entonces se hará materia. Pero si tú no lo crees, jamás se va a poder hacer materia algo que tú no crees. Por eso dice la palabra de Dios: al que cree, todo le es posible. ¿Creer en qué? En Jesucristo. Creer en sus promesas, en su palabra, para obtener lo que Él tiene preparado para sus hijos e hijas. Hoy en día la mayoría del mundo entero
de cualquier país o estado que tú escuches la enseñanza, Dios te quiere animar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere libertarte, pero debes de fundar tu casa sobre la roca. Dios quiere bendecirte, Él está dispuesto a abrazarte, a bendecirte, a transformarte. Pero es necesario que tú vengas al arrepentimiento, es necesario que tú vengas a Cristo y fundes tu casa sobre la roca. No importa cómo esté tu matrimonio, no importa cómo esté tu familia. Dios tiene el control de todo. Y si tú pones tu casa sobre la roca, todo estará en orden, todo estará en bendición, todo estará en victoria. Porque esa es la promesa y la llave profética de hoy es: funda tu casa en la roca. Construye tu casa sobre la roca. Construir una casa lleva un proceso, lleva tiempo, va a pulirte Dios, va a transformarte, pero va a ser para bien. Una casa lleva un proceso desde cimientos, columnas, todo eso es lo que lleva una casa para construirla. Así nos muestra Jesús aquí, que debemos de fundar nuestra casa con tiempo, con paciencia, buscar de su presencia, obedecer su palabra, vivir en santidad, vivir en obediencia. Es lo que Dios nos manda hacer, fundar nuestra casa sobre la roca. Hoy en día, ¿cuántas iglesias están destruidas? ¿Cuántas iglesias están divididas? ¿Cuántas iglesias, familias están divididas, destruidas, en ruina, con odio, con rencor, con envidia, con tanta cosa, soberbia? Hoy en día, ¿cuántas iglesias y familias están así? Porque no han fundado su casa sobre la roca, la han fundado sobre la arena. Cualquier cosa les afecta, cualquier cosa los confunde, cualquier cosa los lleva a pecar, cualquier cosa los derriba. Es cuando nos damos cuenta que han fundado la casa sobre la arena. Pero cuando está fundada tu casa sobre la roca, hay victoria en tu economía, hay victoria en tu cuerpo, hay victoria en tu familia, hay victoria en la congregación que Dios te ha dado. Recuerda que Dios habla a través de su palabra. La palabra profética más segura es su palabra. Y hoy está Dios hablando a tu vida para ser transformado y bendecido. Esta enseñanza es muy tal vez hoy estás enfermo o enferma. Tal vez hoy tienes problemas familiares, económicos, de salud, matrimonial. Pero yo te quiero decir que en Cristo hay esperanza. En la roca que es Cristo, si tú fundas tu casa sobre la roca, tu matrimonio se va a reavivar, se va a formar nuevamente. Los problemas se van a ir. La economía va a ser mejor en tu casa, en tu familia. En tu salud, si estás enfermo o enferma. Si tú fundas tu casa sobre la roca, Dios va a traer sanidad a tu vida. Él no mide el problema, Él no mide las circunstancias. Él mide tu fe. Conforme a tu fe, Dios te va a bendecir. Porque así es, la fe es un don. Dios va a traer bendición a tu casa cuando pongas a Dios en primer lugar y fundes tu casa sobre la roca. Dios salva, liberta y sana. Hoy en día vemos muchas historias en la Biblia que muchos fueron zarandeados por Satanás, atacados, tentados, pero se mantuvieron firmes como una roca. Y así debemos de hacer hoy en día. El ejemplo a seguir se llama Jesucristo. Él es la roca inconmovible. Y debemos de seguir su ejemplo, su obediencia. Por eso el tema se tituló hoy, Mi casa sobre la roca o la arena. Tú decides hoy, familia en Cristo. Tú decides, familia o creación de Dios, dónde fundas tu casa, sobre la roca o sobre la arena.
El consejo de hoy de parte de Dios es que pongas tu casa, tu familia en la roca que es Cristo. Pero ya es decisión tuya, si tú quieres bendición o maldición, porque Dios está dispuesto a bendecirte y a transformarte. Recuerda, el primer punto es escuchar a Dios. 2, obedecer a Dios. 3, resistir. Y 4, recibir las promesas de Dios. El tema de hoy se tituló, vuelvo a repetir, mi casa sobre la roca o la arena. Solo Jesucristo es la esperanza, solo Jesucristo salva, solo en Cristo hay victoria. Es tiempo de venir a Jesucristo y fundar nuestra casa sobre Él. A veces estamos pensando que ya no hay esperanza. Tal vez estés ahí en casa, tal vez estés en la escuela, en el trabajo, donde quiera que tú estés. Tal vez dijiste que ya no había esperanza, pero Jesucristo hoy quiere venir a tu vida a transformarte. El tema de hoy se tituló así, mi casa sobre la roca y la arena, o la arena. Más adelante subiremos más a fondo el tema de esto de la casa en la roca, porque hay otros puntos que vamos a ver más adelante. Pero hoy solo quise introducir esta enseñanza corta para que identifiques dónde está fundada tu casa, si sobre la roca o la arena. ¿Cómo te vas a dar cuenta de todo esto? Cuando tú veas a tu familia, cuando tú veas la congregación, que cualquier cosa lo zarandea o lo perjudica, es porque está fundada su casa sobre la arena. Pero cuando está fundada sobre la roca, no importa lo que venga, sabemos que Dios nos va a dar la victoria, sabemos que Dios nos va a libertar, sabemos que Dios nos va a bendecir. Es una gran diferencia. Por estos 5 puntos que son: escucha a Dios, obedece a Dios, resiste la prueba, circunstancia y recibirás. 5, recibirás las promesas de Dios en tu vida y en tu familia. Estaremos subiendo el otro tema más adelante para ver otros puntos más acerca de la roca que es Jesucristo. Dios les bendiga.